Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Se escuchan bien? Buenos días. Sí, señora. Sí, señora. Buenos días. Bueno, soy la líder de experiencia al cliente de PIA. Les quiero dar la bienvenida pues a todos los participantes a este evento al que los hemos invitado pues el día de hoy, el cual estamos realizando pues en compañía de nuestro proveedor tecnológico aliado, Safety. Para tratar pues dos temas que son bastante importantes. Ya ustedes pues o algunos tienen conocimiento pues de este tema que es normativo y que empieza pues a regir próximamente, como es la recepción de facturación electrónica y el RADIAN. Entonces hoy nos acompaña por parte de Safety, tenemos a Juan Carlos Eslava y a Carol Cuadros, que son los exponentes de esta presentación del día de hoy. Voy a dar paso para dar inicio a la presentación. Las preguntas que surjan nos las pueden ir realizando en el chat y las resolveremos al final del evento. Les pido el favor a todos de manera muy especial silenciar los micrófonos para que no interfiera en la presentación de los exponentes. Hola, buenos días para todos. Creo que no escuchamos la última parte de la intervención de Adriana. Juan, ¿tú escuchaste, Juan? Buenos días a todos. Yo también escucho un poquito borroso, pero... Vale, creería yo que nos dio paso. Entonces, pues nada, Adriana, agradecerte mucho la invitación, la oportunidad para compartir pues con todos los clientes de PIA acerca de estos dos temas tan importantes y sobre todo porque están siendo regulados para cumplimiento ya dentro de menos de un mes. Estamos hablando de que el proceso de recepción de facturas electrónicas tiene una obligatoriedad de cumplimiento a 13 de julio. Hoy es 15 de junio y que el proceso de RADIAN, pues aunque no es obligatorio, sí va a entrar también en vigencia junto con el proceso de recepción. Creeríamos nosotros que RADIAN entre agosto y septiembre ya va a estar ok a nivel de DIAN. Entonces, nada, darles la bienvenida. Mi nombre es Carol Cuadros, soy Sales Manager de Safety Colombia y hoy pues estamos junto con el ingeniero Juan Carlos Eslava, quien es nuestro director de proyectos y nos va a también ayudar a aclarar un poco desde la parte técnica y desde la parte práctica cómo vamos a enfrentar este cambio en los procesos de las compañías. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Juan, buenos días. Muchas gracias también a ti por acompañarnos. Vale, Carol, Adriana, muchísimas gracias por esta invitación y pues nada, estamos acá disponibles pues para poder solucionar aquellas dudas respecto a este tema que es muy importante y que está próximo a salir. Perfecto. Entonces, la dinámica de este webinar o de esta charla más bien es que inicialmente yo les voy a hablar, vamos a hablar sobre recepción de factura electrónica inicialmente y les voy a contar un poquito cómo está la posición de la DIAN, cómo estamos en tema de norma. Y posteriormente el ingeniero Juan Carlos nos va a explicar desde la práctica y desde lo técnico cuáles son esos cambios que vamos a enfrentar. Cualquier duda que vaya surgiendo, sabemos que van a ser muchas inquietudes las que les van a ir surgiendo a medida que nosotros vamos presentando, la pueden ir consignando en el chat, van escribiendo la pregunta y al final Adriana pues las va a recopilar para que nosotros podamos ir dando respuestas a las mismas. Reiterarles, como les dijo Adriana, el hecho de tener el micrófono en silencio es muy importante para que podamos tener una presentación fluida, una presentación sin interrupciones y al final sí, pues vamos a dar respuesta a todas las preguntas que ustedes vayan consignando en el chat. Entonces, pues nada, bienvenidos y vamos a iniciar, a dar inicio con la recepción de facturas electrónicas. Voy a compartirles mi pantalla para que por favor, Juan, me indicas si ya están viendo mi presentación, por favor.
Yo ya la logro visualizar. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a hablar de recepción de factura electrónica. Y para hablar de recepción de factura electrónica, es importante tener en cuenta 3 aspectos importantes a nivel de nota Adriana. No, Adriana, ¿me estás escuchando? Sí, Carol, te escucho y aquí estoy pendiente de los que tienen el micrófono abierto para silenciarlos. Vale, sí, es necesario, si no podemos de pronto silenciar a todos, exceptuando los expositores, para poder dar continuidad. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, tengo que me salí aquí. Voy a compartirles nuevamente pantalla porque me había salido. Vale, listo. Entonces, les decía que debemos hablar de anexo técnico 1.8. Este anexo técnico 1.8 es emanado desde la DIAN y está vigente desde agosto del año pasado. Ya vamos a hablar un poquito más de él. De la Ley de Financiamiento 2155 del 14 de septiembre de 2021, desde el Ministerio de Hacienda, desde Presidencia de la República, y de la Resolución 0085 emitida por la DIAN en abril de 2022, que es la que finalmente da unas fechas específicas y regula finalmente cómo va a ser ese proceso de salida. ¿Vale? Entonces, esos son los 3 temas a nivel de norma y a nivel de anexo técnico que debemos tener en cuenta para la recepción de facturas electrónicas. En primer lugar, hablamos del anexo 1.8, anexo técnico emitido por la DIAN. Todos ustedes los que están acá son facturadores electrónicos. Sus empresas, sus compañías o ustedes facturan electrónicamente algún tipo de bien o servicio, ¿vale? Eso quiere decir que ustedes ya emiten, tienen en su proveedor tecnológico, su proveedor de ERP, de software, a través del cual hace el proceso de emisión de facturas electrónicas, que puede ser desde hace 1 año, desde hace 2 años, desde hace 3 años, o incluso los grandes contribuyentes ya desde hace casi 4 años emiten facturas electrónicas. Por ende, ustedes también reciben facturas electrónicas. ¿Qué es lo que sucede? Hasta agosto del año pasado veníamos trabajando con el anexo técnico de factura electrónica 1.7. Ese anexo técnico regulaba todo el proceso de emisión, cómo emitir una factura electrónica, pero no tenía en cuenta, nunca se había tenido en cuenta, regular o volver un proceso estándar también la recepción de facturas electrónicas. Eso es el fin, eso fue lo que buscó el anexo técnico 1.8. Entonces, ¿qué dijo la DIAN? Señores empresas, señores proveedores de ERP, señores proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN, a partir del 18 de agosto de 2021 vamos a hacer el despliegue del anexo técnico 1.8, que va a reemplazar, obviamente, al anexo técnico 1.7. ¿Y qué es lo nuevo que trae este anexo técnico 1.8? Que obliga, que le da una responsabilidad al adquiriente de una factura, al receptor de una factura, es decir, al cliente, a la persona o a la empresa que está comprando ese bien o ese servicio. Así como venía teniendo responsabilidad el emisor, ahora viene teniendo responsabilidad el receptor. ¿A partir de cuándo? A partir del anexo 1.8. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Esto que ustedes están viendo en la pantalla es una imagen directamente del anexo técnico 1.8 y son los estados de la recepción de factura electrónica. ¿Qué pasaba en el 1.7? Quien emitía una factura le enviaba a su cliente la factura y en el cuerpo del correo, bueno, el archivo .zip con el XML, con el PDF, un cuerpo de correo donde le decía cualquier cosa, hola, aquí está su factura electrónica, los datos, y normalmente les enviaba un botoncito o un link que decía acuse de recibo de la factura, ¿vale? Y ahí podían aceptar o rechazar esa factura. Eso era algo simplemente comercial, ¿vale? Esos acuses de que recibo la factura o rechazo la factura, que hacía algunas veces sí, algunas veces no, el adquiriente, eso nunca llegaba a la DIAN. Es decir, no pasaba nada con esos estados.
A partir del anexo 1.8, la DIAN dice, ahora no. Ahora esos estados deben ser estados electrónicos. Quiere decir que cada estado es un XML que se firma electrónicamente, que se debe transmitir a la DIAN y que se debe conservar, es decir, se debe almacenar. En resumen, las facturas de recepción, las que yo recibo cuando hago una compra, tienen las mismas responsabilidades y tratamientos que las facturas que emito, ¿vale? Y aquí está desde el anexo 1.8 los cambios. Un documento inicialmente es validado por la DIAN cuando lo emiten, ¿vale? La DIAN lo valida o lo rechaza, esa factura electrónica que alguien, una empresa está emitiendo. Esa factura obviamente va dirigida a un receptor, a un cliente, a alguien que compró. Y ahí es donde ya entran los estados obligatorios para quien compra, para el adquirente. El primero es el acuse de recibo de la factura electrónica de venta. Debe hacerlo. ¿Responsabilidad de quién? Receptor de la factura electrónica o adquiriente, que en otros términos pues es el cliente. El segundo es el reclamo de esta factura electrónica de venta, ¿sí? Hace el acuse, hace el reclamo o no hace el reclamo, depende de si la acepta o la rechaza. Posterior hay un recibo del bien o prestación del servicio. Esto es algo nuevo, esto es algo que no existía en el anexo 1.7. Ahora no solo los que reciben, los adquirientes deben decir acepto o rechazo la factura, sino que también deben decir acepto o rechazo el bien que estoy comprando o el servicio que estoy comprando. Entonces yo digo, no sé, el escritorio llegó bien, es que es la mercancía en este caso, es negro como yo lo quería, entonces acepto el bien o servicio, la mercancía, ¿vale? Posterior a eso, el adquiriente debería dar una aceptación expresa. Es decir, ya aceptó, ya hizo el acuse de la factura, ya hizo el acuse, el recibido del bien o servicio o mercancía, y ahora va a decir expresamente que acepta pues esa operación. Esos 3 estados son, o 4 estados, son responsabilidad del adquiriente. Y es usted, cuando compra un servicio, tiene esta responsabilidad de cumplir con estos estados de acuse de recibo. Hay un último estado que, si ustedes se fijan en la imagen, es el único responsabilidad del emisor de la factura en el proceso de recepción. Y es que quien emite la factura, si se da cuenta que su adquiriente, que su cliente, no le dio una aceptación expresa, puede ingresar y hacer una aceptación tácita de esa factura. Eso se hace bajo la gravedad del juramento. ¿Qué condicional hay acá? Que el adquiriente o el receptor de la factura por lo menos debe cumplir con los 2 primeros estados, el acuse de la factura y el acuse del bien o servicio. Si no hace la aceptación expresa, pasada 72 horas, el emisor puede ingresar y hacer una aceptación tácita. Pero si el adquiriente no hace ninguno de los estados, ni el primero ni el segundo, o no hace los 2 primeros estados, el emisor jamás podrá hacer una aceptación tácita. ¿Por qué? Porque como se dice coloquialmente, eso es como yo con yo. Yo no puedo emitir una factura y yo misma ir a aceptármela así porque sí, ¿vale? Entonces, es absolutamente necesario que el adquiriente, que el receptor de la factura cumpla con esos estados. Acuse de recibo de la factura electrónica, recibo de la mercancía, el bien o servicio, y si quiere la aceptación expresa, y si no, ya con esos 2 primeros, el emisor podría hacer la aceptación tácita, ¿vale? Entonces, súper importante que lo tengan en cuenta. Esto no es nuevo, esto viene desde el 18 de agosto de 2021, cuando la DIAN hizo su despliegue del anexo técnico 1.8. Nosotros en Safety desde ese momento acogimos ese despliegue y estamos, como se dice, pues montados sobre esta actualización, ¿vale? ¿Qué sucede? Hay muchos proveedores tecnológicos y empresas que no están todavía trabajando sobre el 1.8, sino que siguen en el anexo 1.7, y por eso es que esto, digamos que no se ha masificado como la DIAN lo estaba esperando y como nosotros también lo estábamos esperando desde agosto del año pasado. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Pero la pregunta que venía era, bueno, y yo empresa que emito la factura, ¿cómo hago
para que mi cliente, para que el adquiriente cumpla con esos estados de recepción? Si es que ni siquiera me hacía el acuse de aceptar o rechazar cuando solo era eso. Entonces, en ese momento, en septiembre del año pasado, menos de un mes después del anexo técnico 1.8, el gobierno nacional saca la famosa ley de financiamiento 2155, esa fue el 14 de septiembre del año pasado, donde entre otros muchos temas de interés nacional, pues plantea ese problema y dice, bueno, ¿cómo es que se va a obligar al adquiriente o al receptor de una factura electrónica a que cumpla con esos estados del anexo técnico 1.8? Pues lo vamos a obligar así. Y sacan este artículo, que es el artículo 13, ¿vale? Donde dice, y me voy a permitir leérselos textualmente, y ustedes lo pueden ir leyendo también conmigo, que para efectos de control, cuando la venta de un bien y o prestación de servicio se realiza a través de una factura electrónica de venta y esta sea crédito o se otorga un plazo de la misma, el adquiriente deberá confirmar el recibido de la factura electrónica de venta y de los bienes o servicios adquiridos, lo que estábamos viendo en el slide anterior. ¿Cómo? Mediante un mensaje electrónico, que es ese XML, que va firmado electrónicamente, que se transmite a la DIAN y que le notifica también al emisor. Mediante mensaje electrónico remitido al emisor para la expedición de la misma, atendiendo los plazos establecidos en las regulaciones, el anexo técnico en la DIAN. En aquellos casos en que el adquiriente remite al emisor el mensaje electrónico de confirmación de recibir la factura de venta y el mensaje electrónico de recibir los bienes o servicios adquiridos, ojo a esto, esta es la manera de obligarlos. Habrá lugar a que dicha factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. En pocas palabras, si el adquiriente, si el receptor, si quien está comprando ese bien o servicio no cumple con esos estados, por lo menos con esos dos primeros, tal cual como lo indica la norma, pues no va a poder utilizar esas compras, esos gastos, esos gastos que tuvo en sus declaraciones de renta, en sus impuestos, en sus deducciones, no va a poder descontárselo. Esa es la manera como el gobierno encontró, digamos que una estrategia para obligar al adquiriente a que cumpla con esos estados. Sin embargo, si ustedes se fijan, esto también está desde septiembre del año pasado y la realidad del mercado es que no se está cumpliendo. ¿Cuál es la obligación de la DIAN en este caso como ente regulador del proceso tributario? Tomar este artículo 13, tomar esta ley de financiamiento de la presidencia y generar un decreto, una resolución con la respectiva obligatoriedad. Y eso fue lo que hizo la DIAN. La DIAN en una resolución fechada de 8 de abril de 2022, que es la resolución 000085, regula esa obligatoriedad. Y ustedes pueden ver desde el artículo 34 cómo habla acerca del proceso de recepción. Del artículo 33 hacia atrás, la resolución 85 habla única y exclusivamente de RADIAN, que lo vamos a tocar en un segundo momento. Pero a partir del artículo 34, la DIAN dice o regula o hace obligatorio ese mandato de la ley de financiamiento y del anexo técnico 1.8. Y en el artículo 34 dice casi lo mismo que dice el artículo 13 de la ley de financiamiento. Y dice que la factura electrónica que se expida en una operación a crédito, que se otorgue un plazo, de la misma se constituirá en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables únicamente cuando adquiere la confirmación de recibido de la factura de los bienes o servicios adquiridos mediante el mensaje electrónico. Y aquí dice que atendiendo el anexo técnico de factura electrónica hace referencia al anexo técnico 1.8. Que la implementación del envío de los mensajes electrónicos de confirmación de recibido de la factura de los bienes o servicios adquiridos debe realizarse dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta resolución. Si ustedes están viendo ahí, tiene 8 de abril. Eso daría mayo, junio, julio, a 8 de julio obligatoriedad. Sin embargo, la DIAN hizo una aclaración y es que aunque esa resolución fue firmada y fechada el 8 de abril, fue promulgada al público, fue divulgada el 13 de abril por parte de ellos, de la DIAN. Por lo tanto, la fecha de obligatoriedad no es al 8 de abril, sino al 13 de abril. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro. Digamos que hay también
un parágrafo que habla de los no obligados a facturar electrónicamente. ¿Quiénes están obligados a cumplir con los estados de la recepción tal cual como lo hemos visto en esta presentación? Todos los que facturan electrónicamente. Si usted factura electrónicamente, automáticamente está obligado a recibir facturas electrónicamente tal como lo indica la norma. Pero si usted es un sujeto no obligado a facturar electrónicamente, pero usted dice, pero yo quiero deducirme esos costos y esos gastos que yo hago en las declaraciones de renta, si yo no facturo electrónicamente. Entonces la DIAN le dice, bueno, lo puede hacer. Y es lo que estamos viendo en el slide que tengo en pantalla en este momento. La DIAN dice, si usted no está obligado a facturar electrónicamente, pero voluntariamente quiere cumplir con los estados de recepción de lo que le facturan a usted para poder descontarse eso de sus declaraciones, entonces lo puede hacer. Habilítese para emitir factura electrónica, habilítese para recibir factura electrónica y una vez esté ya listo para la recepción de factura electrónica, pues deshabilítese para la emisión. Y son casos especiales, es una excepción que la DIAN hace para los no obligados a expedir factura, que no están obligados al proceso de recepción, pero que voluntariamente lo quieren hacer. ¿Vale? Entonces, para que también lo tengan en cuenta, les decía que estos estados de recepción no son un correo electrónico, sino que son estados electrónicos. Generan un XML, se firman electrónicamente, se envían a la DIAN los revisa, los valida y se almacenan y se le envía la notificación obviamente al emisor. Entonces ya Juan nos va a explicar un poquito más a fondo acerca de cómo funcionaría esto, cómo es el módulo, y yo me quedo aquí súper pendiente para las preguntas que ustedes van dejando en el chat, ¿vale? Entonces Juan, muchísimas gracias, ya voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas seguir tú. Listo, súper, muchísimas gracias. Por favor, me confirma si ves mi pantalla. Ya la estamos viendo. Listo, súper. Entonces, vamos a hablar entonces un poquito de cómo funciona el proceso de recepción electrónica y vamos a empalmar todo lo que nos ha explicado Carol un poquito más funcional, como para que nos quede aún más claro. En este momento, desde Safety, recuerden que nosotros tenemos una plataforma que es bidireccional. Así como ustedes, digamos, tienen el sombrerito, voy a utilizar un ejemplo que utiliza Carol, el sombrerito de emisores, también ustedes tienen el sombrerito de receptores. Entonces recuerden que en este caso ustedes tendrían dos roles y es muy importante que lo tengan en cuenta, es para saber cuál es la responsabilidad que ustedes tendrían dependiendo del caso del sombrero que se vayan a colocar, si es el de emisión o el de recepción, ¿vale? Entonces esto para que lo tengamos muy claro, que desde la plataforma podemos hacer estos dos procesos. Listo. Como nos lo explicaba Carol, a partir del anexo 1.8 se modificó, digamos, o se definió el proceso de recepción. Y aquí es a donde juegan, digamos, esos dos sombreritos, esos dos roles que hablamos de todo el proceso de facturación. Uno que sería uno como adquiriente, es decir, para el proceso de recepción, y el otro sombrerito que sería como emisor, los cuales van a poder hacer digamos, el registro de un evento frente a todo este proceso de recepción. Entonces, hablemos un poquito como adquirientes en el sombrerito de recepción. En este caso, como nos lo mostraba Carol, desde el anexo 1.8 se definieron estos acuses o estos eventos que se deben registrar directamente a la DIAN. Entonces, es importante que ustedes en calidad de adquirientes puedan transmitir estos eventos ante la DIAN, los deben registrar. ¿Y esto cuándo se debe hacer? Pues en transacciones o facturas de venta que ustedes tengan obviamente a crédito o que tengan un plazo pues obviamente pues para definir obviamente la cancelación de esos servicios. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que estos son para facturaciones a crédito, ¿vale? Entonces lo primero que debemos hacer ante la DIAN cuando nos emitan un documento nuestros emisores, de nuestros proveedores, que son obligados a facturar electrónicamente, es generar el acuse de recibo de un documento. Ustedes a través de nuestra plataforma van a tener obviamente la funcionalidad, digamos que para poder hacer este acuse de recibo, recuerden que esto tiene pues un paso a paso, digamos un orden jerárquico,
donde pues, ustedes deben primero hacer un acuse de recibo de documento, posterior a este, de haber registrado el acuse de recibo de documento, pueden hacer el acuse de recibo del bien o servicio que están ustedes adquiriendo como adquirientes, y posterior a esto ya ustedes pueden hacer una aceptación expresa o reclamo. Recuerden que si ustedes reciben una factura y quieren hacer un reclamo inmediatamente, no lo van a poder hacer. Tienen que hacer primero estos dos o registrar estos dos eventos antes de realizar el reclamo o la aceptación expresa. Tampoco podemos hacer un acuse de recibo y luego ir a saltar a una aceptación expresa. Siempre debemos incluir primero el acuse de recibo. Entonces, acá es importante que tengamos en cuenta que técnicamente cuando ustedes hacen el acuse de recibo de un documento, el acuse de recibo del bien o prestación de servicio, la aceptación expresa o reclamo, en el rol de adquiriente y en el rol de emisor, de aceptación tácita, ya ahorita hablamos un poquito de este, internamente o técnicamente lo que estamos haciendo es generando un XMVL que regula la DIAN en nuestro anexo 1.8, el cual pues nosotros obviamente lo construimos por ser el PT de ustedes, el proveedor tecnológico. Construimos ese XMVL, se lo entregamos a la DIAN, a sus plataformas tecnológicas, y allí es a donde nosotros estaríamos registrando ese evento. Posterior a eso, pues DIAN también nos responde a nosotros otro documento donde nos firma que recibió este acuse de recibo de documento o cualquiera de los eventos que estamos viendo acá. Eso se hace técnicamente por debajo para que ustedes lo tengan en cuenta, que esa es una de las partes tecnológicas que pues nosotros obviamente los apoyaríamos y estaríamos colocando a disposición de ustedes la funcionalidad para que ustedes hagan y cumplan con este requisito. ¿Vale? Entonces recordemos que estos eventos siempre son para el rol del adquiriente en el proceso de recepción, y hay otro evento que simplemente cuando ustedes como adquirientes cumplan el acuse de recibo y el acuse del documento y el acuse de recibo del bien o prestación del servicio, ustedes pueden llegar a esta etapa, y si pasan 3 días posteriores a hacer este acuse de recibo del bien o prestación del servicio, cuando estamos en el rol de emisores, el emisor tiene la posibilidad de hacer una aceptación tácita de esa factura. Y con esto, pues, convertir ese documento en título valor. Recuerden que estos dos estados en todo el proceso cumplen o hacen que el documento se vuelva un título valor, ¿vale? Esto es muy importante y esta es una responsabilidad única del emisor. ¿Qué sucede? El adquiriente, recuerden que es el que tiene que tener la responsabilidad de hacer este registro, y ellos, por medio de su plataforma tecnológica directa o por medio de un PT, deben hacer el registro ante la DIAN. Lo mismo sucedería para el emisor. Con su plataforma tecnológica, él será el responsable de estar pendiente de si esos documentos han llegado a este estado y él poder hacer la aceptación tácita de ese documento. Recuerden que todo esto se sincroniza ante la DIAN. Y nuestra plataforma, pues nosotros de manera integrada, pues tenemos también estas funcionalidades y también la tenemos de manera funcional en nuestra plataforma. Listo, teniendo esto un poco claro de cómo es el orden de registro de los eventos, nosotros, Safety, hemos creado dos modelos. Entonces, tenemos dos modelos, uno que se llama recepción en el ecosistema de Safety. ¿Cómo funciona este? Digamos que ustedes están acá como adquirientes y sus proveedores también trabajan bajo el proveedor tecnológico de Safety. Acá es súper sencillo, ustedes no tienen que hacer ninguna configuración, simplemente que el proveedor les emita la factura. Internamente nosotros en la plataforma la vamos a cargar y la van a tener disponible en el módulo de recepción, y ustedes como adquirientes van a poder hacer el registro de todos estos eventos. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más funcional para que quede más claro, ¿vale? Lo importante acá es entender estos dos modelos. Recuerden que no hay que hacer ninguna configuración. Y tenemos otro modelo que es recepción por correo electrónico. ¿Qué sucede? Este es en el escenario que el proveedor de ustedes no trabaja con el proveedor tecnológico de Safety. Resulta que en el anexo 1.8 también se reguló la manera de cómo recepcionar esas facturas cuando sucede este escenario, cuando el proveedor no pertenece al mismo proveedor tecnológico con el que el adquiriente trabaja. Entonces, ¿qué debe hacer ese proveedor?
a través de su plataforma, de su proveedor tecnológico, él debe emitirles una notificación a una cuenta de correo que ustedes obviamente pues ya van a transmitir, van a comunicar a todos sus proveedores. Un ejemplo, facturación electrónica @safety.com. Entonces mi proveedor me debe emitir o notificar la generación de la factura electrónica a este correo que yo le acabo de suministrar a mi proveedor. ¿Qué debe incluir esa notificación? Dentro de esa notificación debe haber un .zip, es decir, un adjunto, y dentro de ese adjunto comprimido debe venir un attached document, y dentro de este attached document iría el VL que se le entrega a la DIAN y estaría el application response, hablándolo un poquito técnicamente, que es la firma donde DIAN autoriza que ese documento es válido, y adicional estaría pues el PDF y algún tipo de adjuntos. Esto tiene una estructura definida por DIAN. Recordemos que todos los PTs deberían cumplir con esta norma a partir del anexo 1.8, es decir, ya hace bastante tiempo. Apenas llegue esa notificación, acá es súper simple, lo que debemos hacer en esa cuenta de correo es hacer un forward o un reenvío de estas notificaciones a un buzón que suministra Safety. Una vez se haga ese reenvío, nosotros vamos a leer toda esta información, la vamos a cargar en nuestra plataforma y ustedes la van a tener disponibles tanto para descargar el XML, la Application Response, el Attached Document, el PDF, van a poder ver la representación, ahorita lo vamos a ver un poquito, y ahí también ustedes van a tener una funcionalidad pues para poder hacer el registro de todos estos eventos ante la DIAN. Recuerden que cada vez que hacemos un registro de un evento de estos, se notifica a la DIAN y por medio de correo también notificamos al proveedor, ¿vale? Entonces, esto es muy claro que lo tengan, que tenemos acá estos dos modelos, los cuales abarcan pues todos los escenarios posibles frente a la facturación electrónica en el proceso de recepción. Algo también súper importante, y es que nosotros, adicional de que tenemos nuestro módulo, nuestra plataforma de recepción, nosotros también, digamos, hacemos alianzas, en este caso con PIA, para hacer esas integraciones y que toda esta información se pueda aterrizar hacia nuestros ERPs. Es decir, que ustedes obviamente van a tener la posibilidad de tener la información en las dos plataformas, tanto en la nuestra como en la plataforma de nuestro aliado. Entonces esto es algo muy importante también para que ustedes lo tengan en cuenta, que desde allí también se puede trabajar, ¿vale? Continuemos acá, listo. Recordemos pues que todos estos estados que hemos estado hablando, todos estos eventos se están registrando directamente ante la DIAN. Cada vez que ustedes hagan un registro de algún evento, ustedes lo pueden consultar inclusive en línea ante la plataforma, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Les voy a mostrar la plataforma, denme un segundito. Carlos, ¿tú me confirmas si sigues viendo mi pantalla? Sí, Juan, ya estamos viendo la plataforma. Listo, esta es nuestra plataforma, nuestro ambiente de QA. Vemos que ustedes ya conocen acá la gran mayoría, pues nuestra funcionalidad. Aquí lo que hacemos es ingresar con un módulo de administración de empresa, un rol de administrador de empresa, y este sería pues nuestro dashboard. Aquí ustedes van a poder ver tanto los documentos enviados como los documentos recibidos. En este caso pues vamos a ver todos los documentos que hemos recibido. Recuerden que de antemano aquí nosotros ya hemos ejecutado los dos modelos, tanto el modelo de recepción en el ecosistema de Safety y el modelo de recepción por correo electrónico. Entonces acá ingresamos a nuestro módulo de recibidos, aquí ya tenemos centralizada toda nuestra información. Como lo pueden ver, pues acá nosotros tenemos ya listados todos los documentos que hemos recibido. Vamos a ver obviamente pues una información base de ese documento, desde qué tipo de documento, quién es el proveedor, el adquiriente, las fechas del documento, la fecha de creación en nuestra plataforma, y aquí también van a ver los estados actuales del documento, ¿vale? Estos estados actuales son los eventos que se han registrado en DIAN. Entonces, en este caso, en este ejemplo, lo único que se ha hecho es que el documento se ha emitido ante la DIAN y no se le ha dado ningún manejo respecto a la generación de acuses de eventos, el tipo de moneda y el valor. También, ¿qué podemos ver acá? Pues tenemos una opción, una funcionalidad pues para hacer filtros. Y acá pues lo que ustedes pueden hacer es buscar por un tipo de documento, por el adquiriente y el proveedor específico, tipos de documentos.
Tenemos también por subtipos, estados del documento. Ustedes también pueden filtrar si quieren ir haciendo alguna trazabilidad de acuerdo a sus procesos, filtros de rangos de fechas de emisión y filtros de fechas para la creación en nuestra plataforma, ¿vale? Recuerden que esta es la fecha de emisión y esta es la fecha de creación del documento en nuestra plataforma. También hay otra funcionalidad súper chévere que ustedes van a tener acá, y es que de acuerdo a este filtro, ustedes también van a poder exportar toda esta información en un Excel. Y ustedes le pueden dar un manejo pues ya más aparte. Que si vamos aquí, vamos a descargas. Y aquí, esto es del 15, este se generó ahorita. Lo pueden descargar. Démosle unos segunditos aquí a mi internet. Pues con este archivo ustedes también pues van a tener otras funcionalidades pues un poquito más prácticas ya a nivel de su equipo, pues para poder obviamente hacer algunas búsquedas, algunos análisis. Entonces ustedes van a tener bastante información, tanto el tipo, el número de documento, quién lo emitió, pues para acá van a tener las fechas, qué estados tienen, el valor, el CUFE, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es muy importante también para que ustedes lo tengan y puedan hacer, obviamente, pues algunos filtros o algunas asignaciones de acuerdo pues, a sus procesos. También hay otra funcionalidad, no me devuelvo acá, y es la exportación a Excel. Perdón, el de la representación gráfica del PDF. En este caso, voy a hacer esta búsqueda acá de este documento. Y lo que podemos hacer es exportar los documentos que encontremos con este consecutivo, digámoslo así, con estos números, en este caso 2, y lo que vamos a hacer es descargar la representación gráfica. Entonces, en este caso, pues, lo que hacemos es descargar los dos PDFs que tenemos ahí en nuestro filtro. ¿Cuántos PDFs podemos descargar en línea? Hasta 50. Entonces, recordemos que ese filtro siempre debe estar direccionado hasta 50 representaciones gráficas. Y esto, pues, de pronto en algunos casos, de acuerdo a las unidades de negocio o las reglas de negocio, es muy importante y es una funcionalidad pues, que les puede apoyar a ustedes. ¿Vale? Eso en este caso. Entonces, si volvemos un poquito otra vez a nuestro módulo, ahora vamos a ver un poquito es cómo hacer ese registro o generar esos acuses de recibo. Es muy simple. Nosotros venimos acá a ver el detalle, dando clic acá sobre el número del documento. Entonces, aquí vamos a ver pues la representación gráfica. Aquí también pues vamos a ver información de metadatos, y acá algo súper importante es que vamos a ver el enlace para poder visualizar cómo están registrados los eventos ante la DIAN. En este caso, si yo le doy clic, él me hace una búsqueda directamente por el CUFE ante la DIAN y qué ha pasado con ese documento. En este caso, pues como ustedes pueden ver acá, pues estos son los eventos. En esta sección se van a ver todos los eventos asociados a ese documento. ¿Cómo podemos generar esa comunicación de eventos? Es súper simple. Si ustedes lo ven acá arriba, estaría la funcionalidad. Pero esto siempre, sí o sí, va a ser de acuerdo al rol que yo tenga. En este caso, como soy el rol de adquiriente, pues yo voy a poder hacer los 4 estados que vimos en la presentación que estábamos viendo ahorita. Y ya para el de emisión sería por otra forma, que ahorita la vamos a ver. Entonces, en este caso, pues para generar el acuse de recibo de este documento es muy simple. Simplemente pues acá venimos, generamos los datos de acuerdo pues a la persona encargada de hacer esta validación. Ingresamos pues los datos. Y aquí en este momento, cuando usted le dan OK, él está validando la información, él está generando pues todo el XMLVL desde nuestra plataforma, y allí pues también está generando la firma y se comunica en DIAN para entregárselo, para que DIAN nos confirme a nosotros si ese documento o ese envío de acuse, ese registro de evento, es totalmente válido. Como vemos acá, pues ya cambió al siguiente estado. Pero si ustedes quieren validar si ese documento sí quedó con ese registro de evento, es simplemente dirigirse al portal de la DIAN y validar si en verdad se generó ese evento, como lo pueden ver acá. ¿Vale? Esto es muy importante para que sepan que en este caso, pues nosotros estamos en nuestro ambiente de habilitación o de pruebas,
en el cual pues nosotros estamos generando esa comunicación directa y tal cual funciona en ambiente productivo. Otro ejemplo sería generar acá el acuse del bien o servicio, que es tan simple como lo que acabamos de hacer. Pues obviamente ustedes de fondo tendrán un proceso donde sí validarán, revisarán pues toda la mercancía, revisarán el documento. Acá lo hacemos un poquito más rápido. Si venimos acá nuevamente, pues volvemos a consultar acá a la plataforma de la DIAN y acá vemos ese registro de eventos. Digamos que en este caso ustedes, dependiendo pues también de su proceso, lo podrían dejar en este estado y le dejarían la responsabilidad del emisor pues para que él haga la aceptación tácita. También lo podrían hacer, no estaría mal dentro de su proceso. ¿Vale? Voy a hacer acá la aceptación. Para hacer un rechazo. Recuerden que el rechazo, estas causales de rechazo son definidas por DIAN. Entonces, pues ustedes obviamente tendrán varias homologaciones allá, pero ustedes pues obviamente tendrán que hacerlo de acuerdo a como nos indique DIAN. Entonces, en este caso, vuelve y se construye el VL, se hace la firma, se envía a DIAN, DIAN recibe ese documento, si valida pues obviamente todo el documento, hace la firma pues de que el proceso fue correcto y responde, y acá el documento pues ya queda. Digamos que en este estado, digamos, direccionamiento, se debe hacer una nota crédito de este documento, ¿vale? Ese sería pues el proceso que nosotros tenemos acá frente al registro de eventos en nuestra plataforma en el rol de adquiriente. Ya si ustedes quisieran, digamos, un ejemplo, documentos enviados colocándose el sombrerito del rol de emisor, básicamente si ustedes lo vieran acá, ustedes van a poder hacer es el registro de la aceptación tácita, que es por medio de este botoncito, ¿vale? Simplemente es darle clic y él genera la aceptación tácita ante la plataforma de la DIAN, ¿vale? Ese sería por mi parte, Carol. No sé si se me haya pasado algo, por si me quiere recordar. No, Juan, creo que quedó claro en la parte ya funcional, la parte técnica y la parte de la práctica. Entonces, creería yo que en este espacio de 9:15 a 9:30 podríamos dar respuesta a las preguntas que ya estén realizadas dentro del chat. Adriana, no sé si estás de acuerdo o si hay algo por parte tuya para recordar en este momento. No, podemos dar paso a las preguntas que nos han escrito en el chat. Ya las voy a ir realizando en el orden pues que las han escrito para irlas respondiendo. Vale, Camilo nos pregunta, buenos días, ¿y qué pasa con las facturas generadas al consumidor final? ¿Quedan todas en aceptación tácita? Listo. Listo, en este caso, ante DIAN, digamos que el orden es que este receptor pueda registrar los eventos tanto de acuse del recibo del documento, tanto el acuse del bien y servicio, para poder hacer la aceptación tácita. Si él no hace esos dos procesos, pues él va a caer, digamos, legalmente en no poder utilizar los beneficios de descontarse pues todos estos impuestos de la declaración de renta. Básicamente, entonces esa es la manera de castigar al receptor, pues para cuando no cumple, digamos, con estos estados y estos registros de eventos. Creería yo, Juan, que la pregunta cuando Camilo se refiere a consumidor final, tal vez es las personas naturales o los que no están obligados a emitir factura electrónica, ¿cierto? Porque es que no nos es claro porque él dice consumidor final. Ok, qué pena. Pero Yo sí respondí, fue la siguiente pregunta, por lo que no escuché bien. aprovechamos para darle claridad a eso. Si le facturan a un no obligado, a una persona natural, por ejemplo. Listo. En ese caso, digamos que recuerden que digamos, este proceso surge o se debe realizar para las facturas que son a crédito. Entonces, creo que tú a un consumidor final de antemano no le vas a generar una factura a crédito. Entonces, en este proceso no cabería, digamos, esa opción. Entonces, de ahí ya cancelarías que para un consumidor final tú le generes una factura a crédito.
Y a la siguiente pregunta, no sé si fue esa la que tú le diste, Adriana. Sí, Diana Quiroz nos pregunta, ¿qué pasa Sí. si el receptor no cumple con el acuse de recibido ni aceptación? Por lo tanto, no se puede aceptar tácitamente. Entonces, el emisor tiene que anular la factura. Listo. Digamos que, vuelvo y repito, ahí en el orden que vimos del registro de eventos, el receptor, el adquiriente, debe cumplir con, digamos, con el registro de estos eventos cuando esas facturas son a crédito. Y la manera, obviamente, pues, de regular esto pues, por parte de DIAN y en normatividad es porque no puede hacer descuento de estos impuestos en sus declaraciones de renta. Entonces, esa es la manera de castigarlos y de obligar, obviamente, al registro de eventos. ¿Qué sucede? Si esta persona, este adquiriente no hace el registro de eventos, efectivamente pues no puede hacer la anulación de ese documento. Tiene que seguir los pasos uno a uno. Pero también para complementar la respuesta de Juan, no deben, el emisor no debe anular la factura ni debe hacer absolutamente nada si su adquiriente no le responde. Es decir, la factura que está emitida bien, de acuerdo al anexo 1.8, como ya todos ustedes lo tienen, no necesita, digamos que de esas respuestas para hacer una factura viable, para hacer una factura legítima, para hacer una factura legal. No, es suficiente con que el emisor emita la factura correctamente, ¿vale? ¿En qué afecta? Como lo decía Juan, que el adquiriente, que tu cliente no te responda con esos acuses, lo afecta a él en el sentido en el que no va a poder deducirse eso de sus declaraciones de renta, ese gasto que te hizo, esa compra, y te afectaría a ti como emisor si tú quisieras registrar esa factura en el Radian y hacer factoring electrónico con ella, que es el siguiente tema que vamos a tocar. Pero eso no quiere decir que tengas que anular la factura o cambiarla o nada. La factura está emitida correctamente y así está, ¿vale? Hay algo importante, y recuerden, digamos, la gráfica de la presentación, es que si tú haces la aceptación o el acuse de recibo del documento y luego haces la recepción del bien o servicio y dejas hasta ahí el proceso y el emisor luego hace la aceptación tácita, ese es un estado final. Tú no puedes cambiar la aceptación tácita a un reclamo. Ahí ya no tienes manera de devolverte. Igual si tú haces la aceptación de recibo del bien o servicio y haces la aceptación expresa y quieres cambiarla a un reclamo, tampoco lo puedes hacer. Recuerda que esos son procesos ya de estados finales. Ya tendrías que validarlo ya directamente con tu proveedor. Bueno, continuamos con Sara Duque. Pregunta, ¿las personas que no están obligadas a facturar electrónicamente se deben habilitar en la DIAN para realizar el proceso de recepción de facturas? Sí, es Sí, correcto. es la opción que les mostré en mi presentación. La DIAN dice, listo, no está obligado a facturar electrónicamente, tampoco está obligado a hacer el proceso de recepción reportando a la DIAN, pero si quiere hacerlo de manera voluntaria para poder descontarse esos gastos, esas compras en sus declaraciones de renta, entonces habilítese, puede ser por la plataforma gratuita de la DIAN, puede ser con el apoyo de algún proveedor tecnológico como PIA, habilítese, regístrese en la DIAN, haga las pruebas de emisión, por lo tanto ahí ya va a quedar habilitado para la recepción y posterior a eso le solicita directamente a la DIAN la anulación del proceso para emitir y solamente va a quedar recibiendo facturas electrónicas. Lo puede hacer y es una excepción, un caso especial que plantea la norma. Sandra Agudelo, ¿en qué plataforma el emisor puede realizar la aceptación tácita? ¿En su propia plataforma o tiene la posibilidad de ingresar a la plataforma del adquiriente? Listo, en este caso es importante tener en cuenta los roles. En este escenario debe hacerlo desde donde ella generó la emisión del documento. Si están trabajando con Safety, lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de Safety, desde su proveedor tecnológico. No lo pueden hacer en la plataforma del adquiriente. Recuerden los roles, ¿no? Más que todo eso y las responsabilidades. Entonces, si yo soy emisor y quiero hacer una aceptación tácita, la debo hacer
desde, digamos, mi módulo o mi rol de emisor. Y si quiero hacer una expresa, lo debo hacer desde mi rol de adquiriente. Solufit Consultores pregunta, si el cliente no acepta la factura, ¿no está obligado a pagarla? ¿No se convierte en título valor? Es correcto. Para que la factura sea título valor, requiere que se cierre el círculo, requiere que se finalice el proceso, que el emisor, quien genera la factura, la emita bien, la emita correctamente, repito, como ya todos lo están haciendo en este momento, de acuerdo al anexo 1.8, pero adicional, que quien la recibe cumpla con esos por lo menos 2 primeros estados donde dice acepto la factura, acepto el bien, el servicio o la mercancía que estoy comprando, que me están vendiendo. Ahí se cierra el círculo y ahí se vuelve un título valor esa factura, ¿vale? ¿Qué sucede? Es necesario que se cumpla ese ciclo. ¿Por qué? Porque si yo emito, yo no puedo, yo que emití la factura, decir, ah, sí, estoy seguro que él me va a pagar. No, yo necesito que quien me tiene que pagar acepte la responsabilidad y diga que recibió la factura y que recibió bien esa mercancía o ese servicio que yo le presté. ¿Para qué? Para que en ese momento se vuelva título valor. Y ojo, que es diferente que una factura sea legítima, sea legal, esté bien hecha, a que sea título valor, ¿no? Entonces, si yo necesito que mi factura sea un título valor para efectos de factoring electrónico, pues debo presionar de alguna manera a mi adquiriente, si él no es consciente de la responsabilidad que tiene, para que cumpla por lo menos con los 2 primeros estados y yo como emisor pueda entrar y hacer una aceptación tácita. ¿Vale? Pero sí, digamos que sí, el círculo lo cierra ahora el receptor, el adquiriente de esa factura, para que ahí se vuelva un título valor y eso también lo vamos a mirar en el radial. Comercial pregunta, ¿este proceso lo va a implementar PIA o hay que pedirlo? En este caso, nosotros les vamos a compartir con las memorias una guía sobre el proceso de recepción de facturación electrónica para que sea pues configurado por cada una de ustedes. Ya las empresas que tengan pues dudas en el proceso pueden gestionarlas mediante un ticket y será gestionado por la mesa de ayuda. Diego Vallejo nos pregunta, ¿para que se pueda descontar el costo o gasto de renta, se deben transmitir todas las compras ante la DIAN o solo aplica con las facturas a crédito? En este caso serían todas las transacciones que hagas. Listo, se deben transmitir todas las compras realizadas. Oscar Vera, ¿todo el proceso de recibo y aceptación es aplicable solo a las ventas a crédito o también a las de contado? En este caso, tú lo puedes aplicar a todas, pero no valdría la pena hacerlo a una transacción que a ti te pagan en ese momento. El proceso es más para transacciones que tú hagas a crédito, obviamente pues para poder todo el ciclo y lo conviertas a un título valor si tú el día de mañana vas a hacer factoring. Pero pues las transacciones que tú hagas inmediata y que te las paguen inmediata no son necesarias. Lo puedes hacer, sí, pero no tendría, digamos, alguna validez porque digamos, esa transacción culmina cuando te hacen el pago. Y no tendría impacto ante la DIAN, porque la DIAN va a validar que se cumpla o que se haga ese ciclo con las que son a crédito. Julián Vélez nos pregunta, para el caso de las facturas que llegan a través de correo electrónico, ¿cómo es el proceso de acuse de recibido? Listo. Básicamente, debes generar, digamos, tú a tus proveedores le debes entregar una cuenta de correo donde te van a generar las notificaciones de facturación electrónica. A esa cuenta de correo le vas a crear una regla o un forward, que eso lo haces directamente pues, de acuerdo a tu servidor de correos y la retransmites a un buzón que entrega Safety, lo tienes ahí en el módulo de empresa. Lo que haces es reenviar, incluyendo los adjuntos. Ya cuando tú tengas, digamos, esa regla, ya lo que irías a hacer es entrar a la plataforma, buscar
obviamente pues, los documentos que te han llegado y simplemente entrar al detalle y dar clic en el acuse de recibo. Puedes llenar la información como lo vimos ahorita en la demo y eso sería todo lo que tendrías que hacer solo para generar el acuse de recibo. En este caso, para la pregunta que nos hace Julián, en la guía que les compartiremos va a estar especificado cómo sería ese proceso. Bueno, vamos a responder las preguntas que han consignado hasta este momento para poder continuar con el otro tema. Entonces, ya si surgen nuevas preguntas, las realizaremos al final de la presentación. Continúo con la pregunta que nos hace Sandra Blanco. Un exportador al generar una FE a un cliente fuera del país deberá hacer la aceptación tácita como emisor. Es importante tener en cuenta que primero, que si son exportaciones, en otros países no están obligados a cumplir o a acogerse a la normatividad colombiana, ¿vale? Entonces ellos pueden tener sus propios procesos, su propio XML, correspondiente a cada país, etcétera. Segundo, tener en cuenta que si ustedes no pueden hacer una aceptación tácita, si el adquiriente... Hay alguien que tiene abierto el micrófono y está preguntando por una llamada. Dale, estoy aquí revisando. Es Jason. Listo. Entonces es importante que tengan en cuenta que para que ustedes puedan hacer una aceptación tácita, el adquirente debe haber hecho por lo menos los 2 primeros estados. Aceptación de la factura y aceptación o rechazo del bien o servicio o mercancía. ¿Listo? Si el adquirente no ha cumplido con esos 2, el emisor nunca podrá hacer una aceptación tácita. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En ese caso, hay, digamos, acuerdos comerciales que ustedes pueden hacer con esos clientes que tienen en el exterior, si es necesario que ustedes, si ustedes necesitan que esa factura cumpla todo el ciclo para poderla volver un título de valor y negociarla en el Radian con factoring electrónico. ¿Por qué? Porque a ellos no los cobijan las leyes colombianas. Entonces, es así. Gustavo Rico pregunta, ¿la recepción de facturas de compra es obligatorio para todos los que facturamos electrónicamente? Es correcto. La condición de facturador electrónico obliga automáticamente a la recepción de factura electrónica. Todos los que emitan factura electrónica automáticamente están obligados a cumplir con la recepción, como lo indica la resolución 85 y el anexo 1.8. Hagan o no hagan factoring, hagan o no hagan Radian, se registren o no en el Radian, no importa. Lo que los obliga a cumplir con los estados de recepción es su condición de facturadores electrónicos. Hernán Suárez nos pregunta, ¿Safety ya tiene un video tutorial para este nuevo procedimiento de emisor y receptor? ¿Estos ajustes al sistema de facturación ya están contemplados en alguna nueva versión y a partir de cuándo? Listo. En nuestro centro de conocimiento ya está disponible toda la información desde cómo visualizar el buzón que suministra Safety para la recepción para aquellos proveedores que trabajan con otros PTs. Está toda la información pues que obviamente les traté de explicar un poquito más rápida en nuestra demo y también tenemos pues algunas ayuditas extras ahí en nuestro centro de conocimiento. Respecto a esta funcionalidad, como ustedes lo pueden ver, nosotros estamos funcionando inclusive desde la salida de la 1.8 de esta manera. Entonces, desde este momento ustedes ya pueden trabajar así. Tanto en pruebas como en producción. Para complementar la pregunta del señor Hernán, la información, pues las memorias se las compartiremos nosotros directamente, PIA se las compartirá y referente pues a los ajustes, el manejo de recepción de facturación ya está disponible, es decir, las empresas ya pueden empezar a darle este manejo. De hecho, tenemos empresas, PIA por ejemplo ya lo viene manejando desde hace varios meses y tenemos otras empresas clientes, entonces es un servicio que ya está disponible. Sandra Agudelo pregunta si el receptor tiene proveedor tecnológico diferente a Safety y realiza los pasos de acuse desde su plataforma
cómo podemos visualizar, consultar, almacenar o realizar la aceptación tácita para futuros procesos de cobro jurídico. En este caso es muy fácil. Ustedes han visto que en nuestro módulo de documentos enviados, cuando ustedes entran al detalle, hay un enlace al final, que es el CUFE. Con eso ustedes también le pueden dar clic ahí y validar ante la DIAN si ese receptor ha generado los acuses de recibo y los eventos. También nosotros estamos trabajando en nuestra funcionalidad para que esos acuses también en nuestros eventos, en nuestros estados, se estén actualizando de acuerdo al registro que haga ese cliente, ese receptor, ese adquiriente ante la DIAN, ¿vale? Entonces ustedes lo van a poder también ver tanto en DIAN como en SETI. Y así también lo van a ver en PEA. Hernán Suárez pregunta, si el receptor no cumple los pasos de una FE, factura electrónica, ¿puedo seguir facturando a otros clientes independiente del consecutivo de la factura? Sí, claro. Sí. No hay ningún inconveniente, no pasa nada. Correcto. Milena pregunta, ¿qué pasa si el adquiriente rechaza la factura? ¿Qué debo hacer yo como emisor? En este caso, el mecanismo que debes hacer es obviamente legalmente que debes crear una nota de crédito, pero mi recomendación antes de eso obviamente también es hablar con tu cliente pues para conocer un poco más a fondo cuál fue la causal, pero reglamentario tienes que hacer una nota de crédito y si tú llegas en alguna conversación pues generas una nueva factura, de acuerdo al análisis que llegues. Es importante que tengan en cuenta que bajo este nuevo modelo de anexo 1.8, una vez se rechaza una factura, una vez se rechaza un documento, ya así quedó. Es decir, ya lo que pueden hacer es, como dice Juan, una nota crédito. Pero ya ahí murió el proceso, no es que el receptor pueda decir, ah, bueno, pero ya hablamos y ahora ya no la voy a rechazar, sino que la voy a aceptar otra vez. No se puede. Listo, y ya con esta pregunta finalizamos esta sesión. Dice, los consecutivos de facturación electrónica, ¿cómo se van a controlar conociendo que hay facturas que no han sido aprobadas por el receptor? Digamos que este consecutivo no depende de los eventos que se registren ante DIAN. El consecutivo simplemente es para que obviamente tú lleves una numeración, vuelvo y lo repito un poquito ahí, lleves la estructura de cuáles son los documentos que tú estás generando. Y el reporte de eventos o de acuses es totalmente aparte, ya es como la validez, digamos, de pasos que lleva esa numeración. Entonces son conceptos totalmente diferentes. No tendrías que volver a reutilizar algo que no ha sido, digamos, aceptado ante el proceso. Es totalmente aparte. Bueno, aquí nos realizan otras preguntas, pero yo creo que entonces las vamos a dejar y las respondemos al final con el otro tema que vamos a iniciar en este momento. Vale, igual este tema es un tema corto, yo pienso que ahí podemos demorarnos unos 7 minutos más o menos. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque Radian es algo opcional, es algo que no es obligatorio, no como este proceso de recepción. Entonces lo importante es que les quede claro que es opcional para quienes lo desean hacer, quiénes lo pueden hacer, cómo lo deben hacer. Y segundo, porque es algo que, aunque ya está regulado por la DIAN en la resolución 0085, desde el artículo 1 hasta el artículo 33, la DIAN todavía se encuentra haciendo pilotos. Recordemos que el año pasado la DIAN hizo un piloto sobre Radian, más o menos en noviembre, y en este momento, Juan, ¿tú me confirmas si ya inició o si está por iniciar este segundo piloto? Este está por iniciar, todavía no se ha concretado, pero está por iniciar. Vale, ¿qué nos dijo la DIAN la semana pasada en una reunión de proveedores tecnológicos que tuvimos con ellos? Que convocaron a todos los PTs a este segundo piloto para validar varios temas de la plataforma. Entonces, la idea es que al 13 de julio ya por lo menos pueda estar andando ese piloto y una vez la DIAN lo finalice, digamos que se despliega todas las actualizaciones y el funcionamiento de Radian.
Entonces yo les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que acá ya en 5 minutos podamos validar lo que se conoce o lo que tenemos hasta ahora, hasta este momento, sobre la plataforma de Radian. Entonces, Radian, importante tener en cuenta nuevamente que el anexo 1.8 y la resolución 0085 son los que regulan este proceso de Radian. Estos slides o estas diapositivas, estas imágenes que ustedes están viendo, no son de Safety, son directamente de la DIAN, en una capacitación que tuvimos con ellos hace algunas semanas, ¿vale? Entonces, por eso ustedes ven imágenes de la DIAN directamente. Entonces, ¿qué es el Radian? Importante que ustedes sepan que ya dejamos atrás la emisión y recepción de facturas electrónicas, que Radian es algo completamente diferente, ¿vale? Radian es la plataforma de la DIAN, que como ustedes están viendo acá, permite el registro, la consulta y la trazabilidad de las facturas electrónicas como título o valor y los eventos que se asocian a ese proceso. Entonces, una vez una factura electrónica es un título o valor, se puede registrar en el Radian voluntariamente, ¿sí? ¿Y para qué la registran en el Radian? Pues para hacer factoring electrónico con esa factura. Es decir, yo emito una factura a, no sé, a Coca-Cola y Coca-Cola me hace el acuse de recibo de esa factura de acuerdo a la norma. Entonces yo digo, pero yo necesito la plata, yo necesito el flujo de caja y Coca-Cola me paga a mí a 90 días. Entonces yo registro la factura de Coca-Cola, que ya es un título valor, la registro en el Radian y la dejo disponible para hacer factoring electrónico con ella, es decir, para vendérsela a un factor, a un financiador, a un banco, a una fintech, ¿vale? Que me compre la factura de Coca-Cola de 100 millones de pesos, por decir alguna cifra, y me la compre y me la pague de una vez. Y no tendría que esperar esos 90 días para que Coca-Cola me la pague, sino que el banco que me la está comprando me la paga en este momento y obviamente tiene algún proceso de comisión, de retención para ellos, pero yo tengo flujo de caja. Ese es el objetivo, digamos, muy simplificado del factoring electrónico. Y para que pueda hacerse factoring con una factura, el requisito indispensable es que esté registrada en el Radian. Entonces, ustedes empresas, si quieren hacer factoring electrónico, deben registrarse en el Radian y deben habilitarse en el Radian. Es decir, deben hacer las pruebas, habilitarse, así como todos los procesos que se hacen frente a la DIAN. ¿Listo? ¿Quién administra el Radian? Pues la DIAN. Es una plataforma de ellos, ¿vale? ¿Qué lo compone? Entonces, la factura electrónica de venta como título, valor y los eventos que se asocian a este proceso. ¿Cuál es su objetivo? Ya les dije, registrar los eventos que se asocian, tal, etcétera, para poder hacer ese proceso de negociación de facturas. Hay diferentes roles, el administrador, el registro y el rol de consulta. ¿Listo? Aquí hay algunas, digamos, responsabilidades de vendedor, facturador y emisor, ¿vale? Entonces, lo que ya hablamos, esto está muy atado al proceso de recepción. ¿Por qué? Porque para que sea un título valor necesitamos que se cumpla ese proceso. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de quien vende y cuáles son las responsabilidades de quien compra? Ya lo tenemos supremamente claro. La factura electrónica validada por la DIAN es responsabilidad de quién? Del vendedor, es decir, de quien emite la factura. El acuse de recibo de la factura es responsabilidad de quién? Del comprador, como lo acabamos de ver. El recibo de la mercancía, del bien o servicio es responsabilidad de quién? Del comprador. La aceptación expresa es responsabilidad de quién? Del comprador, adquiriente, receptor, como lo quieran llamar. Y la aceptación tácita es responsabilidad de quién? Del vendedor. ¿Cuáles son los eventos? Se generan en formatos XML, van firmados digitalmente y están validados por la DIAN, que es lo que nuestra plataforma de Safety junto con PEA les permite realizar a ustedes y cumplir con esta norma. ¿Cuáles son los beneficios para el facturador, para quien emite la factura? De tener una factura electrónica de venta como título o valor. A nivel fiscal, pues que se le convierte en un soporte de venta de bienes o servicios prestados. Y a nivel comercial, que puede obtener liquidez fácilmente, como les expliqué hace un momento con la factura de Coca-Cola. Pueden tener una financiación ágil y pueden tener un soporte adecuado de sus cuentas por cobrar. Esto ya de la factura electrónica de venta como título o valor, ¿listo? ¿Cómo se generan esos eventos de factura electrónica de venta como título o valor? Y esto va
muy atado a la respuesta que dimos hace un momento en el foro. Es que para que una factura electrónica de venta sea título de valor, primero debe tener la factura, debe tener el acuse de recibo, debe tener el recibo de las mercancías, debe tener bien sea la aceptación expresa o la aceptación tácita. Y esto se puede hacer a través de un software propio, a través de un tercero o a través de la plataforma de la DIAN. ¿Vale? El marco normativo ya lo vimos también hace un momento. Y ahora aquí, ¿qué facturas se registran en el RADIAN? Importante. Y siempre quiero recalcarles que el RADIAN no es obligatorio. Que si usted no está interesado en hacer factoring electrónico, no tiene por qué registrarse en el RADIAN, habilitarse en el RADIAN. Que si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Haga o no haga factoring, si lo quiere hacer, lo puede hacer, sí lo puede hacer, ¿vale? Pero no es obligatorio. ¿Qué tipo de facturas se registran en el RADIAN? Entonces, las de venta de contado, no, ahí no hay ninguna operación de factoring, ahí no te van a comprar nada porque ya el cliente pagó. Entonces, ahí no se registran en el RADIAN. Las facturas de venta a plazo o a crédito, como ustedes le quieran decir, sí, es así. ¿Y quién es el responsable de registrarlas en el RADIAN? Pues el facturador. Directamente él o a través de un tercero, que puede ser un proveedor tecnológico para RADIAN, o el que tenga actualmente. Digamos que los proveedores tecnológicos de factura electrónica son unos, como nosotros en este caso, y los proveedores tecnológicos para RADIAN son otros. Más o menos de los 91 proveedores tecnológicos que hay de factura electrónica, 7 se han habilitado en este momento para el RADIAN. ¿Por qué? Porque esto es un negocio más, un tema más dirigido a lo financiero. Entonces ahí están todos los bancos, están las fintech y proveedores tecnológicos dedicados a ese proceso de financiación, ¿vale? La venta a plazos, entonces se genera la factura electrónica de venta como título valor. Ya vimos qué se necesita para que sea el título valor, validadas por la DIAN, acuse de recibo, recibo de las mercancías y una aceptación. Estos son los participantes. Esta es un pantallazo de la DIAN. Cuando ustedes ingresan al home principal de la DIAN y se van a RADIAN, van a encontrar estas opciones de participantes. Facturadores electrónicos, que son quienes registran las facturas, proveedores tecnológicos, sistemas de negociación y factor. Y estos son los eventos del RADIAN. No se preocupen porque vean así como mucha cosa, ya todo lo hemos visto, miren. Primero que todo, hay una factura electrónica con un attached document, con un contenedor que tiene la validación de esa factura. Esa factura electrónica, para que sea, digamos que se genera la factura, el emisor genera la factura, la DIAN valida esa factura, eso es algo que se ha hecho durante años, ¿cierto? Entonces la DIAN acepta o rechaza esa factura y se da también en proceso de nota débito o de nota crédito. Eso es la factura electrónica de venta. Ahora, para que esa factura electrónica de venta se vuelva título valor, debe tener el acuse de recibo, el recibo del bien o servicio, la aceptación expresa o la aceptación tácita o un reclamo, ¿vale? Y ahí ya se convierte en título valor. ¿Qué es lo nuevo? Lo que viene en el RADIAN son los eventos que ustedes van a encontrar allí cuando decidan hacer factoring electrónico, cuando decidan vender su factura. Debe haber una inscripción de la factura electrónica como título valor en el RADIAN. Hay un proceso de endoso, hay un proceso de transferencia de derechos económicos, hay un aval, una avalista, hay un mandato, hay una limitación con unos términos establecidos, hay un informe para el pago y finalmente hay un pago. Entonces, eso es el RADIAN. Es la plataforma que permite hacer este proceso de notificación de estos eventos para cuando una empresa quiera comprar o vender una factura electrónica. Eso es lo que yo quería contarles. ¿Por qué no ahondamos más? ¿Por qué no vamos un poquito más allá como con la recepción? Primero, porque no es obligatorio y segundo, y lo más importante, porque aún está en una fase preliminar, porque aún está en un proceso exploratorio. Tan pronto nosotros tengamos ya el ok por parte de la DIAN de cómo definitivamente se va a dar manejo al proceso de RADIAN y de factoring después de que finalice este segundo piloto, pues ya les tendremos a ustedes la información mucho más completa para los que estén interesados en hacer factoring electrónico y por lo tanto deban hacerle el registro de estos eventos en el RADIAN.
No sé, Juan, si tú tienes algo para adicionar acá o cerramos este capítulo entonces en este momento. No, de mi parte creo que el mensaje está súper claro, que vuelvo y repito un poquito, el tema de Radian no es algo obligatorio, recordemos que en este momento lo reglamentario sí es poder cumplir con los estados de recepción frente a lo que se indica de las facturas que son a crédito o tienen algún plazo específico, y pues ya cada quien obviamente de acuerdo a la necesidad validará si quiere incluirse en este proceso de Radian. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias, Juan. Entonces, Adriana, eso es lo que queríamos contarte. Nos quedan 10 minuticos. No sé si hayan llegado algunas otras preguntas o si surgieron algunas respecto a Radian. Bueno, referente a Radian, perdón, no nos hacen pues alguna consulta. Voy a retomar con unas que nos quedaron pendientes de facturación electrónica y ya con eso finalizaríamos. Perfecto. Entonces nos preguntan de fundaciones, si el adquiriente no me acepta la factura, ¿puedo hacer notas créditos a esas facturas, me imagino? No, recordemos que para que el mecanismo para que se levante una nota crédito es porque tu cliente, es decir, el adquiriente, registró un reclamo o un rechazo. Ahí es cuando tú generas ya la nota crédito. Pero tampoco necesitarías hacerlo, ¿no? Ni siquiera comercialmente hablando, porque tú emites una factura y la emites correctamente. El cliente tiene la obligación de pagarla, independientemente de si hace o no hace los acuses, tiene una obligación porque tú le emitiste correctamente una factura. Ahora, si es que lo quieres hacer a manera de presionarlo, pues digamos que comercialmente hablando podrán buscar diferentes estrategias de hacer esa presión, pero una nota crédito significa que pues vas a tener que volver a facturarle, entonces pues no tendría como mucha viabilidad en ese caso. Nos preguntan de Solufit Consultores, si yo acepto la factura y llegó la mercancía con faltantes o llegó en mal estado, ¿puedo hacer una nota crédito sabiendo que no la rechacé y cuánto tiempo tengo para hacerla? Pero una nota crédito la hace quien emite la factura, ¿vale? Más no quien la recibe. ¿Qué pasa? Los eventos de recepción son secuenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hacen cuando reciben la factura? Hacer el acuse de esa factura. Posteriormente, cuando reciben el bien, la mercancía o el servicio a conformidad, hacen el acuse, la aceptación o el rechazo de ese servicio, de esa mercancía. ¿Vale? No es que lo tengan que hacer todo de una vez inmediatamente, así no hayan recibido la mercancía. No, si a mí me llegó la factura hoy porque hoy compré esas sillas, pero las sillas me llegan dentro de 2 días, pues dentro de 2 días cuando me lleguen las sillas y yo valide que llegaron rojas con sus 4 patitas como yo las necesitaba, pues ahí digo acepto porque llegaron bien o rechazo porque me llegaron verdes y yo las quería rojas, ¿vale? Entonces no es que tengan un tiempo específico para hacerlo, pueden darse esa espera y pueden efectivamente hacerlo correctamente, validando cuando la mercancía llega. Lo que sí es que inicialmente hacen el primer estado, que es el de la factura, ¿no? Si estuvo bien facturado, de acuerdo a la negociación, etcétera, y ahí ya empiezan con esos estados. Claro, ahí de pronto, abonando un poquito más, estos estados ustedes los pueden ajustar también de acuerdo a los procesos que ustedes llevan hoy en día. Como lo dice Carol, una persona o un equipo está dedicado a validar que nos estén facturando bien, que el documento esté bien. Ese equipo, hasta que haga su validación, puede dar confirmación de ese acuse de recibo y da obviamente pues su parte de que ese documento está bien generado. Posterior a ese estará otro equipo esperando los días reglamentarios pues que ustedes definieron pues para recibir ese bien o servicio que llegue en calidad y en condiciones. También generará su acuse de recibo del bien y servicio, y sumando esos dos estados ya se decide finalmente si se hace un reclamo o se hace una aceptación tácita. Pero digamos, si todo el proceso se cumple bien, ustedes pueden dejar hasta ahí y dejarle la responsabilidad de la aceptación expresa. Pero si ustedes ven un síntoma de alerta, de una vez levantan la mano y hacen un reclamo para que les generen la nota de crédito, que eso sí lo hace el emisor.
Bueno, nos pregunta Sonia Castillo, si la empresa ya tiene con el cliente y esta entidad y este con la entidad financiera para factoring, ¿también debe la empresa registrarse y habilitarse en el Radian? Sí, claro. A partir de la resolución 85, todos esos mecanismos existentes de factoring electrónico deben de alguna manera formalizarse, ¿no? Y eso se hace ¿cómo? Pues a través del Radian. Es obligación que las empresas que quieran hacer factoring electrónico deban registrarse en el Radian, registrarse y habilitarse, porque la DIAN debe tener conocimiento de esos movimientos y es quien, digamos, custodia las facturas electrónicas de venta como título valor. Bueno, para María que nos pregunta si esta capacitación será enviada al correo, claro que sí, las memorias de este webinar se compartirán al correo de cada uno de los usuarios que se inscribieron, como también pues de manera general a las diferentes empresas, ya que son temas pues de interés común o general para todos. Jennifer Ospina consulta, ¿qué sucede cuando el vendedor no realiza la aceptación tácita? En este caso, el documento no queda como título valor, pero digamos que ustedes como adquirientes cumplirían obviamente pues con los primeros pasos, que sería la recepción del documento y la recepción de mercancías. Ya sería, digamos, un interés del vendedor poder colocar ese documento como título valor, como lo indicábamos, pues para hacer procesos posteriores o de factoring, etcétera. Pero pues el documento estaría totalmente correcto hasta ahí. Bueno, Luis nos pregunta si yo le facturo a una persona natural y el cliente no tiene conocimiento de este tema. Recuerden que las personas naturales, o sea, quienes no están obligados a emitir factura electrónica, tampoco están obligados a registrar estos eventos de recepción de factura electrónica, ¿vale? Si yo le vendo a una persona no obligada a facturar electrónicamente algún servicio o algún producto, ellos no estarían obligados a cumplir con eso, a menos que voluntariamente lo quieran hacer y la DIAN les da la oportunidad de que lo hagan, ¿vale? Pero también ahí entra otra cosa muy importante y es que no quiero enredarlos con tanta información, pero es el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta documento equivalente. Si yo digamos, no los quiero enredar con este pedacito, pero es importante que lo tengan en cuenta porque también entra a jugar un papel importante aquí, ¿sí? Cuando yo como empresa que facturo electrónicamente adquiero un bien o un servicio de alguien que no está obligado a facturar electrónicamente, yo genero un documento soporte electrónico que le voy a transmitir a la DIAN y que es lo que está con obligación a partir de 1 de agosto y que podemos con Adriana cuadrar un segundo webinar o otra charla donde hablemos específicamente de ese documento. Eso por una punta y por la otra punta es si mi cliente es quien no es obligado, como ya lo expliqué al principio, pues él no está obligado, si no está obligado a emitir, tampoco está obligado a recibir, como lo indica el anexo, la resolución 85, pero ustedes sí pueden darle manejo normal a esa factura. Bueno, nos consulta Sara Duque, pues, interpreto como que lo que quiere saber es qué pasa si me llega la mercancía, pero la factura me la emiten 3 días después. ¿Qué pasa después de la emisión del documento? Perdón, si recibo la mercancía después de 3 días de recibido el documento, ¿qué pasa? De la emisión del documento, ¿qué pasa en ese caso? En este caso, digamos, a ti te pueden emitir hace 3 días el documento, tú puedes generar el acuse de recibo del documento y si en 3 días te llega la mercancía o el bien y servicio, posterior a esos 3 días tú puedes hacer inclusive la validación. DIAN no regula que de la acuse de recibo del documento o del acuse de recibo de bien o mercancías, ustedes tengan un plazo máximo. El único plazo que se cumple, digamos, para poder hacer el registro, o digamos mínimo para poder hacer el registro, es en el rol de emisor, que es para hacer la aceptación tácita después de que se haya generado el acuse de recibo
del bien o servicio. De lo contrario, ustedes pueden ejecutar su proceso de acuerdo a los plazos que ustedes hayan pactado, pues para, obviamente, la compra de ese bien o servicio. Es No hay, correcto. Recibieron la factura hoy porque la factura electrónica pues es inmediata, se genera en el momento de la compra, mientras le llega la mercancía porque viaja, porque cualquier cosa, pues ustedes simplemente cumplen con el primer estado, que es el de decir que la factura que recibieron está correcta o no, y una vez reciban la mercancía, hacen ahí el segundo estado, que es el de la recepción del bien, servicio o mercancía o el rechazo de la misma. No hay un plazo específico, como lo dice Juan Carlos, para que ustedes tengan que sí o sí hacer esos dos de una vez, porque si no, no pueden. No, no es así. Bueno, nos pregunta Milena, ¿las 72 horas para hacer la aceptación tácita por el emisor es a partir de la fecha en que se genera la AFE o a partir de que el adquiriente realiza los acuses de recibido y aceptación? listo, la aceptación tácita se puede generar a partir de que el adquiriente genere el acuse de recibo de bien mercancías 72 horas después, ahí cuando el emisor puede dar la aceptación tácita. Bueno, y finalizamos ya las respuestas y el evento como tal. Pregunta Sonia Castillo, ¿desde qué momento debemos registrarnos en Radian? Si este proceso, como lo informaban, aún está en versión de prueba y la empresa ya viene negociando sus facturas. Lo pueden hacer desde ya, es decir, la plataforma de Radiana está disponible, creo yo, Juan, si no estoy mal, desde febrero de este año, ya la plataforma Radiana está funcionando y está disponible, siguen ajustes, siguen procesos de mejora, pero ya está disponible, ya ustedes lo pueden hacer perfectamente. Bueno, nos ingresa otra pregunta de William Toro. El problema de facturarle a personas naturales que no están obligadas a recibir electrónicamente y por tanto no del acuse de recibido del documento y tampoco la recepción del bien o servicio, la factura no es un título o valor. Si el cliente no me paga, no tengo forma legal de cobrarle. Sí tienes forma, como lo explicábamos hace un momento, el hecho de que la factura no sea un título o valor para efectos de Radian y factoring electrónico no quiere decir que la factura no sea una factura legítima, que la factura no sea una factura legalmente y correctamente emitida. Si tú emites una factura electrónica, independientemente de si el adquirente hace o no hace ese proceso de recibo y de acuses de recibo del bien, del servicio, de la factura, de la mercancía, sigue siendo una factura válida, una factura legítima, solo que necesitas que sea título o valor no para efectos de cobro, no para efectos jurídicos, sino para efectos de registro en Radian y factoring electrónico. De todas maneras, y complementando eso, quiero decirles que va a pasar como la factura electrónica como tal. Miren, recuerden que antes habían muchas personas o muchas empresas que por su condición no estaban obligadas a emitir factura electrónica. Y lo que pasó fue que el mismo mercado los fue obligando. El mismo mercado fue, pero usted sí me factura electrónicamente. No, yo no estoy obligado. Ah, no, entonces yo no le puedo comprar. Eso mismo va a pasar en este proceso. Por eso, la DIAN, adelantándose a eso y contemplando ese escenario, dice, mire, personas que no están obligadas a facturar electrónicamente, si quiere entrar al universo de recepción de facturas y poder descontarse y todo eso, hágalo, yo le presto los mecanismos, yo lo ayudo, yo le permito que se habilite y luego se deshabilite, etcétera. ¿Por qué? Porque la dinámica del mercado lo que va a hacer es que va a exigir que todos entren en ese mismo escenario. Entonces, creería yo que en algunos meses, por lo menos el segundo trimestre del próximo año, ya todos vamos a estar bajo el mismo ecosistema, tal cual como pasó con la emisión de factura electrónica.
Bueno, ya con esta intervención entonces de Carol damos por terminada la presentación. De antemano agradecerles a todos por la asistencia. Como les hablaba pues ahorita, a los correos con los que se registraron les enviaremos las memorias en el transcurso de esta semana y los estaremos invitando a nuevos eventos que realicemos de temas pues normativos y de interés común para todos. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen día para todos. Hasta luego. Juan, muchas Bueno, gracias. hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias.